Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar una de esas historias que, no importa cuántas veces la leas, siempre te pone la piel de gallina. El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Siempre. Es de esos cuentos que se te quedan grabados. Totalmente. Y para esta conversación tenemos, bueno, el cuento mismo, de una edición de la Universidad de Colima, y también un ensayo introductorio que viene ahí, escrito por Lucila Gutiérrez Santana. Un ensayo que se llama El extraño caso de Edgar Allan Poe y que la verdad le da un contexto fascinante a la obra. Sí, justo. Y esa es nuestra misión hoy. No vamos a, digamos, limitarnos a contar la historia, porque, bueno, muchos ya la conocen. Claro, es un clásico. Lo que queremos es meternos en la cabeza de este narrador, entender su lógica retorcida y descifrar por qué casi 2 siglos después su confesión sigue resonando con tanta fuerza. Es que Poe traza una línea muy delgada entre la cordura y la locura. Una línea que, como vamos a ver, el narrador cruza desde la primera palabra, aunque él insista en que no, en que está perfectamente cuerdo. Totalmente. De hecho, el relato arranca justo con eso, ¿no? Con una defensa casi agresiva. ¿Sí? Te interpela. Te dice directamente: es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? O sea, desde el inicio nos culpa a nosotros, los lectores. Es una jugada maestra, porque te obliga a ser el jurado, pero es un juicio donde el acusado es también el fiscal y el único testigo. Y entonces ya no puedes confiar en él. Para nada. Su principal argumento para defender su cordura es que la enfermedad, lejos de debilitarlo, ha agudizado sus sentidos, Sobre todo el oído. especialmente el oído. Y ahí está la ironía, ¿no? Claro, usa como prueba de su sanidad mental lo que es precisamente el mayor síntoma de su delirio. Justamente, es como decir: no estoy loco, mi locura me hace más cuerdo que nadie. Y esto es algo que Lucila Gutiérrez Santana en el ensayo señala muy bien. Dice que los personajes de Poe usan una lógica impecable Impecable. para justificar un propósito que es completamente demente. O sea, la locura no está en el método. No, el método es calculado, es preciso. La locura está en el motivo. Hablemos de ese motivo, porque ahí es donde la historia se vuelve, pues, muy extraña, muy perturbadora. Sí, No mata al viejo por dinero ni por venganza. De hecho, dice que lo quería. que lo apreciaba. Lo mata por su ojo, solamente por su ojo. ¿Qué representa ese ojo de buitre? Uf, es una pregunta clave, porque ahí está el núcleo del horror psicológico. No es solo una mania. No puede serlo. El ojo es un símbolo potentísimo. Es el símbolo de un juicio que él no puede soportar. Piensa en la idea del ojo que todo lo ve. Claro. En su paranoia, el narrador siente que ese ojo velado y azulado, lo penetra, lo desnuda, que ve la locura que él se esfuerza tanto en negar. O sea que para él, eliminar el ojo es una forma de eliminar la prueba de su propia demencia. Exacto. Es como romper el espejo que le muestra quién es en realidad. Tiene todo el sentido. Por eso la obsesión no es con el viejo, sino con el ojo. Durante 7 noches, él hace este ritual macabro, Sí. de entrar a la habitación de forma increíblemente lenta, silenciosa. No va a matar al hombre, va a inspeccionar el ojo. Y como el ojo siempre está cerrado, no puede cometer el crimen. Justo, el crimen solo se justifica en su mente cuando el ojo está abierto, cuando lo está, digamos, juzgando. Está solo en asomar la cabeza por la puerta. Y nos pregunta, ¿es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Vuelve a usar la lógica de su método para ocultar la locura de su objetivo. Y en la octava noche, bueno, todo cambia. Ahí se rompe el patrón. El viejo se despierta. Y hay un momento increíble, donde el narrador se queda quieto en la oscuridad y escucha un quejido. Y dice que conoce bien ese sonido, el quejido que nace del terror. Es una empatía perversa, ¿no? Sí, totalmente. Reconoce el miedo del otro porque él lo ha sentido. Pero en lugar de detenerse, confiesa que me reía en el fondo de mi corazón. Ahí se rompe cualquier cosa que quedara de humanidad. Se quiebra por completo. Y es justo después de ese momento cuando por fin abre la linterna, ve el ojo abierto. Y ahí empieza el otro gran elemento de la historia, El sonido. el latido del corazón. Y la gran pregunta siempre ha sido, ¿de verdad está escuchando el corazón del viejo o es otra cosa? Esa ambigüedad es el genio de Poe. A ver, hay varias formas de interpretarlo. Sí.
Podría ser, si seguimos la lógica del narrador, que sus sentidos agudizados le permitan oír algo real que una persona normal no oiría. O algo sobrenatural. También, un eco del terror del viejo. Pero para mí, la interpretación más potente ¿Es que es una alucinación? es que es una alucinación. Es el sonido de su propia ansiedad, de su propia culpa, proyectado en el otro. El corazón que escucha no es el del viejo, Es el suyo. es el suyo. Es una manifestación física de su estado mental. El sonido, que describe como el que podría ser un reloj envuelto en algodón, lo saca de su control. Lo saca de su plan calculado. Exacto. Lo impulsa a actuar. Ya no es el estratega frío, ahora es una bestia acorralada por un sonido que solo existe en su cabeza. Y ese sonido, ese corazón delator, va a volver más tarde para destruirlo. De una forma espectacular. Pero antes de llegar a eso, el momento posterior al crimen, no siente remordimiento, no siente miedo, siente triunfo. Un triunfo absoluto. Su descripción de cómo descuartiza el cadáver y lo esconde bajo el suelo es de una frialdad clínica. Es que para él, el problema ya está resuelto. El ojo fue eliminado. Claro, en su mente ha logrado el crimen perfecto. Limpia todo con un cuidado que él mismo dice que no queda ni una mancha de sangre. Borró toda evidencia física. Lo que no sabe es que la evidencia más importante no es física, es psicológica y la lleva dentro. Y entonces a las 4 de la mañana llaman a la puerta. La policía. Uno pensaría que este es el momento de pánico, pero es todo lo contrario. Aquí vemos su arrogancia en su máxima expresión. Es un momento cumbre. Se siente intocable. Los recibe con una calma, una amabilidad. Es pasmoso. Inventa una excusa perfecta. Él mismo gritó en una pesadilla. El viejo está de viaje. Y los invita a registrar la casa, seguro de que no van a encontrar nada. Pero no se detiene ahí. Y esto es lo que para mí sella su destino. En un acto de audacia increíble, Es que no tiene sentido. se trae sillas a la misma habitación del crimen. Y pone la suya en el punto exacto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. ¿Por qué? No tenía ninguna necesidad. Ninguna. Lo hace porque no le basta con haber cometido el crimen. Necesita saborear su victoria intelectual Frente a la autoridad, frente a las fuerzas del orden. Es una actuación, y él es el director, el protagonista y el único espectador que conoce toda la obra. quiere regodearse en su genialidad. Sentir el placer de estar engañándolos mientras está sentado, literalmente, sobre su secreto. Es su ego lo que lo condena. Y como dice el ensayo, es la mezcla vertiginosa de autocomplacencia y culpa. Primero la autocomplacencia, pero entonces La culpa empieza a filtrarse. empieza a oír el zumbido de nuevo. Vuelve el corazón, y al principio es débil, pero va creciendo. Y aquí pasa algo fundamental en su psicología. Intenta disimularlo. Sí, habla más alto, gesticula, raspa la silla contra el suelo. Pero mientras el sonido crece, su paranoia también lo hace. Y llega a la conclusión de que los policías también lo oyen, Claro, y que simplemente están fingiendo no hacerlo para burlarse de él. para torturarlo. Exacto. Su arrogancia no le permite pensar que lo está imaginando. Su ego le dice, el sonido es real, y si yo lo oigo, ellos también. Y si no reaccionan, Es porque son unos malvados que disfrutan su agonía. No puede soportar sus sonrisas hipócritas. la humillación es peor que ser descubierto. Mucho peor. Por eso, su confesión no es un acto de arrepentimiento. No, para nada. Es una explosión de rabia y de paranoia. Grita, basta ya de fingir, malvados, confieso que lo maté. Los acusa a ellos. Es su ego de nuevo, el que tiene la última palabra. Es un colapso total. Su propia mente se convierte en la evidencia irrefutable que él creía haber borrado. El crimen era perfecto en el plano físico, pero su psique era una escena del crimen imposible de limpiar. Imposible. Y esto nos lleva a la pregunta más amplia, que el ensayo de Gutiérrez Santana aborda muy bien. ¿Por qué nos sigue impactando tanto esta historia? Casi 200 años después. ¿Qué tiene Poe que lo hace tan atemporal? Yo creo que la clave es que el horror de Poe no viene de afuera. No hay fantasmas, no hay monstruos bajo la cama en el sentido tradicional. El monstruo está dentro. El monstruo está dentro de la cabeza del protagonista. Y eso es aterrador porque es un reflejo de nuestras propias capacidades para la obsesión, la irracionalidad. La culpa. Como dice el ensayo, sus personajes, con todas sus fallas, son tremendamente humanos. Tremendamente. Me impactó mucho una conexión que hace el autor en el ensayo. Al principio parece extraña, pero luego cobra mucho sentido. Compara la violencia de Poe con la violencia cotidiana actual. Como un secuestro express, sí.
Es una conexión brutalmente actual. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, creo que no se refiere tanto al acto violento en sí, sino a la lógica retorcida que lo justifica. El secuestrador, como el narrador de Poe, puede estar totalmente convencido de la razonabilidad de sus acciones, De que no hay otra opción. de que no hay otra opción, de que su víctima se lo merecía. Poe nos muestra esa capacidad humana para construir una justificación lógica para actos atroces. Y ahí es donde sigue siendo un espejo increíblemente incómodo. Uf, sí. Es la banalidad del mal en cierto sentido. Las peores cosas no siempre las hacen monstruos evidentes, sino personas que se han convencido a sí mismas de que tienen razón. Y su influencia cultural es innegable. El ensayo menciona referencias en todas partes, desde Los Simpson hasta el cine de Fellini. Y claro, para el mundo hispanohablante es imposible no mencionar las traducciones de Julio Cortázar. Absolutamente. Cortázar no solo tradujo a Poe, lo internalizó. Entendió perfectamente esa atmósfera de ansiedad, de extrañeza, y la supo plasmar en un español que ha aterrorizado a generaciones. Muchos descubrimos a Poe a través de Cortázar, ¿no? Y esa primera impresión es imborrable. Demuestra que el terror de Poe no es de lenguaje o de época, es universal. Al final, El corazón delator no es realmente la historia de un asesinato. Es una exploración de la psique, de cómo la culpa puede generar su propio castigo. Un castigo sonoro que solo el culpable puede oír. Exacto. La genialidad de Poe fue esa. Entender que el horror más profundo no está en lo sobrenatural, sino en los sótanos de nuestra propia mente. El corazón que delata no es el del viejo. ¿No? Es una metáfora de la conciencia del asesino que se niega a guardar silencio por más que él intente acallarla. Y esto me deja pensando en una última idea. Una paradoja. El narrador empieza insistiendo en que su enfermedad no lo destruyó. Sino que le agudizó los sentidos. Le agudizó los sentidos. Y pasamos toda la historia pensando que eso es solo una justificación de su locura. Pero, ¿y si no lo fuera del todo? Exacto. Y si en cierto modo tuviera razón. Quizás su locura no fue más que una forma de sensibilidad tan extrema, tan insoportable. Que le permitió percibir una verdad que los cuerdos podemos ignorar. El sonido ineludible de su propia atrocidad moral. Un sonido que, por su propia naturaleza, era imposible de silenciar.